Mucho gusto. Aquí ahora estamos en el octavo episodio de El Castillo de Soledad. Tenemos a un invitado muy especial, es el profesor Francisco Guadalupe Ayala Aguirre. Y me gustaría, primero que nada, que nos puedas dar una pequeña introducción sobre tu contexto, qué estudiaste, tus maestrías, etcétera. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y por la posibilidad de conversar. Eh, bueno, mi contexto, originalmente eh, estudié la carrera de psicología clínica. La psicología clínica, eh, sobre todo con orientación psicoanalítica, una carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León que disfruté mucho en el sentido del acercamiento con el ámbito psicológico, con la posibilidad de trabajar con pacientes, con la posibilidad de tener contacto con situaciones las que podía intervenir de alguna manera para mejorar las condiciones de salud de una persona. Eh, Trabajé en el área de orientación vocacional, tuve un consultorio por un buen tiempo y luego entré a trabajar al Tecnológico de Monterrey. En el Tecnológico de Monterrey tengo muchos años ya. Originalmente en el área de asesoría psicopedagógica, cosa que me gustó mucho. Atendía a alumnos con problemas con métodos de estudio, con problemas vocacionales, con problemas emocionales. Y ahí empecé a estudiar una maestría en educación superior, que me gustó también ese ámbito, es decir, era la posibilidad de estudiar algo que me acercara más al ámbito educativo, y estudié la maestría en educación. Eh, Más adelante por ahí me invitaron a la carrera de medicina. Estaban buscando a un director para el área de ciencias básicas. Y eh, pues era romper paradigmas, es decir, para empezar no buscaban a un médico, buscaban a un psicólogo. Y eso pues fue toda una revolución en la escuela de medicina en ese momento, porque era director del departamento de ciencias básicas de los primeros 2 años de la carrera de medicina, sin Okay. ser médico. Yo quería dar clase, empecé a dar clase desde el ámbito de psicología, pero luego quería más meterme al área de salud y estudié una maestría en salud pública y una especialidad en salud en el trabajo, y eso me acercó más a contenidos propios del área de salud. Y posteriormente empecé a trabajar, me invitaron a un área de investigación en educación. Se empezaba a cuestionar, en el mejor de los sentidos, el modelo educativo que se tenía. Te estoy hablando de mediados de los 90. Y se abrió una dirección ahí de investigación y desarrollo educativo y me invitaron y empecé a trabajar ahí con el área de, pues sobre todo lo que tenía que ver con técnicas didácticas, aprendizaje basado en problemas, el método de casos, aprendizaje colaborativo, el método de aprendizaje basado en proyectos, y me fui pues especializando un poco en esas áreas. Y hubo una transición muy grande en el TEC en ese momento, en el que se empezó a utilizar la tecnología y tener una plataforma. Era una innovación muy seria, algo que se llamó Learning Space en aquel momento. Y empecé a ver también las posibilidades y las implicaciones de entrar a lo que se denomina la sociedad de la información y el conocimiento, y empecé a hacer una maestría en estudios sobre la sociedad de la información y el conocimiento. Y realmente esa mezcla de psicología, educación, salud y la cuestión esta de la sociedad de la información, pues realmente es muy interesante. Para mí así es muy interesante porque me ha permitido estar en muy distintos ámbitos, ¿no? En muy distintas posibilidades de práctica y de observación. Eh, Sigo trabajando en el TEC todavía. ¿Qué te digo? Estuve un año trabajando en un proyecto de investigación en educación en Campus Ciudad de México, medio tiempo acá en la Escuela de Medicina. Y luego me invitaron a la dirección académica de las prepas en Monterrey. Tenemos 5 prepas, fui director académico. Y luego me invitaron a estar en la dirección de desarrollo académico de Campus Monterrey. Y pues muy interesante, empezó el modelo educativo. Yo tenía experiencia por ahí en la parte de competencias y capacitación de profesores, una mezcla también interesante. Y empecé a trabajar en lo del modelo. Me ha tocado ser pues uno de los pioneros y de los que ha ido capacitando profesores y desarrollando modelos
en el ámbito del modelo TEC 21, del TEC de Monterrey. Ahorita estoy trabajando con la cuestión de las concentraciones. A ustedes les va a tocar tener concentraciones a los de la generación 2019 para acá. Y ahorita estoy en la preparación a los profesores para el diseño de las concentraciones y me ha tocado pues ir estructurando los lineamientos y las formas de trabajo. Realmente muy apasionante, muy interesante y es algo que, pues que francamente estoy disfrutando mucho, ¿no? Más o menos esa es la historia de todo esto. Muy, Como ves, me ha acercado mucho a la parte de educación y a la posibilidad de innovar en educación. sí, muy completo se me hace su contexto. Pero me llamó la atención la última maestría que tuvo de la Sociedad de Información. Sí. Sí, o sea, el nombre de la maestría es estudios, es un doctorado. Sí, yo hice los créditos y que hice el examen de suficiencia de la maestría. No terminé el doctorado y se llama Estudios sobre la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Fascinante, realmente para mí algo muy, muy interesante y una serie de descubrimientos en todo ese proceso muy, muy interesantes para mi vida en general. ¿Y me podría explicar un poco de qué se trata? Claro, claro. El, ah, antes del, más bien a finales de los 90 se empiezan a romperse una serie de fronteras y de barreras que tienen que ver con el uso de las redes sociales, con los espacios de trabajo colaborativo a distancia, con el mercado llevado pues a la parte electrónica. Y empieza a replantearse también la concepción que se tiene con respecto al conocimiento y al cómo se comparte ese conocimiento y se va globalizando no solamente en el sentido del mercado, sino en el sentido de las experiencias de orden social, de la comunicación, de la interacción, con mayor movilidad, no solo física en los viajes y esto, sino a través de las redes sociales. Y eso despierta toda una serie de fenómenos muy interesantes con respecto a la interacción entre los seres humanos, con respecto a la comunicación, con respecto a las escalas de valores entre los sujetos en función de esa masificación y esa globalización. Y empiezan a surgir estudios sobre esto, sobre algo que se denominó sociedad de la información, porque la información se convierte finalmente en un valor significativo y donde el conocimiento también tiene un valor en el sentido de lo social, no solamente en el sentido científico de lo disciplinar, sino más allá de eso, en la posibilidad de socializarse. Ejemplos de eso pues son los ejercicios de carácter global que se hacen para buscar conocimiento. Lo que nos acaba de pasar ahora con respecto a esta pandemia, ¿no? Encontrar una vacuna o un conjunto de vacunas con respecto al COVID-19, pues ha sido en un tiempo récord. Digo, eso no se hubiera podido hace 50 años, pero ni de chiste, ¿no? Donde finalmente un descubrimiento y su socialización pues hubiera sido muy lento, muy difícil. Y si actualmente se hace investigación en red y en la red finalmente se van generando productos, se van haciendo pruebas y pues por eso tenemos no sé cuántas vacunas, 6, 8 vacunas que están por ahí ya trabajando en el mundo con respecto al COVID. Pero es porque hay espacios para intercambiar información, porque hay disposición de la gente a socializar esa información y porque se construye en conjunto ese conocimiento. Así pasa con todo actualmente. ¿Sí? Esta sociedad de la información y el conocimiento es por ese valor que ha adquirido la información en el mundo y por eso es importante esa importancia y esa conciencia de la necesidad de abrir finalmente el conocimiento para todos. Los cursos que han abierto al público las universidades. Esa es una ruptura de paradigma muy interesante también. Es decir, antes costaba estar en la universidad. Hoy sí puedes entrar a tomar un MOOC y ese MOOC te da la posibilidad de certificarte en algo en particular. Y si puedes en esa misma universidad mezclar una serie de cursos que te ofrecen gratis, puedes desarrollar una serie de competencias que antes te hubieran costado mucho por la inscripción en esas universidades. Y estoy hablando de universidades pues a nivel mundial. Sí, Sí, Yale, Harvard, así MIT es. y cursos completísimos, todo en Sí, línea, sí, realmente. totalmente documentados, totalmente fundamentados y totalmente gratis. Sí, y con tareas y todo. Todo, 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 todo.
Y por ejemplo, tenía este tema para después, pero ahorita tocando el tema de las universidades en línea, bueno, que no es un título como tal universitario, los que te ofrecen las Ujú, universidades ujú. grandes gratuitamente, pero por ejemplo, hay universidades que sí es completamente en línea, o sea, Sí, desde sí, sí. cero. Y tal vez no gratis, o bueno, seguramente sí hay gratis, pero a lo que voy es el tener tu título de universitario, que es que muchas personas es realmente lo único que buscan. Y digo, hay personas que terminan comprando el puro título ilegalmente. Claro. Hay una nueva manera para verificar que tu título sí es válido de verdad, que es con el blockchain, Blockchain, sí. ajá, creo que el tech ya está dando sus títulos de esta manera. Ya. Sí. Y bueno, me gustaría saber qué tipo de revolución podría ocasionar esta nueva tecnología o sea, ¿qué otro beneficio puede tener más que para validar un título de universidad? Para cualquier certificación posible, es decir, es una forma de tener asegurado finalmente que un sujeto cumple con ciertas características, más allá del título universitario que domina ciertas competencias y tiene evidencias de ese logro de esas competencias y tiene la posibilidad de estar respaldado en la credibilidad de ese desempeño o de esa calidad de desarrollo. Entonces, sí es algo que, pues, que te genera finalmente, no solo por la cuestión de la certificación o de la confianza en eso, sino en el sentido del control finalmente de esas certificaciones o de esos créditos que puede tener desarrollados el mismo sujeto. Eh, Digo, en general la educación se va transformando seriamente con respecto a su oferta. Hoy en la mañana de una institución, una asociación privada, me pedían una asesoría y tiene que ver con que quieren volcar su oferta a una especie a una aplicación que te permite tener a la mano diferentes tipos de cursos por un periodo de tiempo y es como una especie de Netflix educativo, ¿sí? Ok. Entonces tú te inscribes y finalmente está ahí toda una oferta, seleccionas, tomas el curso, muestras evidencias de que has desarrollado ciertas competencias en un proceso de evaluación y se certifica finalmente que eso que ha pasado. Pero tú tienes la oferta ahí, la aprovechas o no, ya ese es problema tuyo. Si quieres ver la película o la serie, bueno, ya ese es otro problema tuyo si estás en Netflix. Bueno, pero si estás en este proceso, una empresa puede comprar ese paquete de esas certificaciones, lo pone por un periodo de tiempo a sus trabajadores, directivos para su desarrollo, pues la intención finalmente es quién se motiva para formarse en eso, pero está la oferta fluyendo. La empresa ya no tiene que invertir en capacitación, el paquete está dado para que se aproveche por quienes están pues, cumpliendo algún rol dentro de la organización. Entonces, ese tipo de cosas va a haber, ¿no? El futuro próximo y donde el blockchain creo que juega un papel muy importante por la cuestión de la validación. Eh, a lo mejor no son importantes los títulos universitarios, sino lo que lo importante es el dominio de ciertas competencias. ¿Sí? Por ejemplo, dice, bueno, es que mi familia tiene negocios de tal tipo, ¿no? Entonces yo quiero aprender a administrar negocios. Bueno, yo no quiero ser licenciado en administración, no quiero ser ingeniero en sistemas, quiero saber programar, quiero saber administrar. Entonces es una especie de un experto, un broker en el área educativa, te va a entrevistar y te dice, bueno, a ver, pero ¿tú qué quieres, no? Bueno, son tal tipo de negocios, quisiera saber sobre esto, quisiera dominar esto y quisiera saber esto otro, ¿no? Y como complemento finalmente para mi formación integral, pues algo que tenga que ver con cuestiones de ética, algo que tenga que ver con cuestiones de actitudinales, ¿no? De complemento de mi formación como ser humano. El broker elige cursos de diferentes entidades, arma un paquete para ti y te dice, mira, aquí está y esta es la secuencia que debes seguir. Pero ya no tiene que ser el licenciado tal o el ingeniero tal, sino el sujeto que ha dominado una serie de competencias que le permiten ser exitoso donde quiere ser exitoso. Ese tipo de cosas van a empezar a pasar, seriamente, muy seriamente y dentro de poco. Por ahí una pregunta que hacían un directivo de una universidad, decían que cuál va a ser la mejor
universidad para el año 2025, y él decía que Google, sí, Google va a ser la oferta. ¿Pero por qué Google? Pues porque es un espacio donde finalmente se va a dar intercambio de información y conocimiento, pues para formación masiva. Sí, y que hasta cierto punto ya lo es. O sea, ¿cuántas personas ven o sea, carreras, casi, o sea, carreras entre comillas, porque son videos tutoriales de cómo programar completísimos y con Claro, una calidad impresionante y se sí. pueden volver expertos con YouTube. Además que todavía ahorita eso lleva cierto grado de informalidad. Sí, Entonces, a lo mejor buscar agregar esa formalidad un poco a esa formación, pero sí hay quien de manera autodidáctica ya puede formarse como experto en diferentes ámbitos a través de las redes sociales o de los servicios de las redes sociales. y por ejemplo, cada vez escucho más la idea o el argumento que, o sea, que las universidades están muriendo y que cada vez para tener una vida no necesitas ir a la universidad, solo necesitas ser autodidacta y ver videos de Ujú. YouTube. Pero digo, o sea, yo estoy muy consciente de que hay títulos que jamás vas a poder Claro, trabajar si no tienes el título, porque hay comités que te están checando. No puedes ser doctor si no estudiaste medicina, por ejemplo, ni con ver videos de YouTube. claro. No, lo interesante, digo, ahí en esta parte es la diversificación de la oferta, con la limitación finalmente de competencias que solamente se pueden desarrollar con supervisión. El aprender a suturar, el aprender a disectar en un cuerpo, hacer cortes en un cuerpo con una intención de una extirpación de un tumor o de un apéndice, es algo que no se aprende en YouTube, ¿no? Que puedes ver finalmente, pero vas a tener muchos problemas si no tienes un supervisor o un asesor que esté cerca de ti. Así hay muchas competencias, ¿no? Si la psicología no se puede aprender con tutoriales, tienes que hacer entrevistas, y tienes que sentir, y tienes que entrenarte entrevistando a personas reales, a sujetos reales. En este momento así es, ¿no? Ahora, esta cuestión de, te iba a comentar, se me fue. Esta cuestión que me decías con respecto a que cada vez dicen que van a desaparecer las universidades, sí, esa desaparición de las universidades está dada en función de esta oferta que existe de estos cursos. Sin embargo, hay un elemento que es fundamental y tiene que ver con estos puntos, por ejemplo, de tener el tutor o el mentor cerca. Hay un factor de carácter humano que es fundamental y necesitas un role model o varios roles models para finalmente dar ese paso a la formación. Las universidades te proveen de humanos, ¿sí? Profesores, expertos, sujetos que han vivido en la realidad, que se espera que hayan resuelto problemas asociados a eso y que puedan conversar contigo y te ayuden en ese proceso de acompañamiento, cosa que no te da ningún tutorial ni te da ningún curso en línea. Sí, algo que ustedes me comentan como alumnos comúnmente es, y sobre todo lo hacían en la clase de psicopatología, es que nos gusta mucho que nos hable de los casos que ha atendido. Bueno, un tutorial no ha atendido casos, ¿no? Yo sí, yo he sido psicoterapeuta por un tiempo. Entonces, eso, no, eso difícilmente va a desaparecer. El otro elemento que las universidades proveen es la parte del desarrollo de competencias que tienen que ver con la interacción humana, ¿sí? El estar con compañeros, el jugar en un equipo, el participar en los cursos de natación, el participar en un proyecto social con la comunidad, con compañeros, con colegas, el hacer amigos, así dentro de esa informalidad a la que puede sonar, tienen la posibilidad de apoyarte a desarrollar competencias que ningún tutorial te va a permitir desarrollar, que tienen que ver con la experiencia, la vivencia de la interacción humana en grupos sociales. Claro, y tengo muchos amigos que me han dicho que solo van a la universidad a hacer amigos para poder hacer negocios después. O sea, que no les Sí, importa realmente de tanto aprender más que tener amigos. es cierto, sí lo he escuchado mucho, sobre todo en universidades donde se dan la gente que tiene recursos y negocios y hace esas posibilidades de las redes sociales. Es una red de soporte finalmente, Sí. con quien voy a poder negociar, que me va a poder apoyar, con quien me voy a poder formar por ahí sociedades para poder invertir. Esto es real, lo estás viviendo. Y bueno, ahora me gustaría entrar a cómo ha cambiado
el sistema de las universidades a lo largo del tiempo. O sea, ¿qué problemas hay ahorita en las universidades actuales comparado con hace 50 años? O no sé. ¿Qué? Bueno, ahorita estamos hablando de un tiempo muy particular por la cuestión de la misma cuarentena y del fenómeno este que nos ha traído el virus. Sí. Ujú. Eh, la universidad ha ido evolucionando y se ha ido abriendo espacios y posibilidades, ¿no? De una universidad que era totalmente este, pues de dictado o de memoria, de donde tendrías que aprender las cosas de manera muy acotadas o muy limitadas o muy repetitivas, se ha ido Sí, convirtiendo en una universidad mucho más abierta y mucho más orientada, no solamente a la repetición, sino a la posibilidad de la indagación, de la investigación. Entonces esos cambios han sido notorios también. Evidentemente el impacto de la tecnología ha sido serio. ¿Sí? No teníamos la capacidad de acceso, la posibilidad de acceso a la cantidad de la información que tenemos ahora. Y eso nos enfrenta a los profesores, a las entidades colegiadas de académicos a problemas nuevos. Hay una aplicación, no sé si la has visto, que tú le pones la cámara hay una ecuación y le pones la cámara y te resuelve la ecuación y te dice los pasos para resolverla. sí, yo la usé mucho en prepa. Bueno, bueno, por ejemplo, la primera vez que la vieron profesores de matemáticas aquí y dijeron, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque ya eso ya está resuelto. Sí, Y yo les ponía el ejemplo de cuando aparecieron las calculadoras. Sucedía lo mismo, es decir, a ver, está la calculadora, el alumno aplica los botoncitos y ya tiene el resultado. Y los profesores se preguntaron en ese momento qué vamos a hacer. ¿Sí? Y lo que hicieron fue poner problemas más difíciles y de un nivel más alto, cognitivo, de raciocinio más complejo. Bueno, yo les decía a estos profesores de matemáticas hace poco, sí, a ver, lo que ustedes tienen que pensar es más allá. Es decir, si ya está resuelto y tiene el recurso, deja que utilice el recurso, pero planteale un problema distinto, ¿sí? Donde finalmente en ese problema de un nivel más alto, porque ya tiene esa posibilidad, el alumno va a ir creciendo en su desarrollo. Es decir, no porque aparece esa aplicación, ya finalmente está limitado mi enseñanza de las matemáticas. Posiblemente sea un momento de evolución con respecto a la profundidad con la que puedo trabajar y al avanzado de la problemática que puedo resolver. Actualmente, todo este año que ha pasado con la cuestión de la pandemia y el distanciamiento, ha evidenciado la necesidad de tener métodos distintos de enseñanza-aprendizaje, de llevar a los alumnos a niveles mucho más complejos en el desarrollo de sus competencias. Mucho de lo que ha pasado de los profesores es que solamente exponen y tiran la información y dan rollo, pues dejaron de hacerlo en el salón y ahora lo hacen por Zoom y se acabó, es todo lo que hacen, pero no cuestionan, no preguntan, no ponen actividades didácticas. Eso sigue siendo repetitivo en las universidades. Y creo que si los profesores no se cuestionan eso, pues realmente van a estar muy limitados en el ejercicio de esa profesión educativa en lo que corresponde a educación superior. Si queremos movernos a una cuestión de un aprendizaje mucho más activo, el profesor tiene que cambiar los métodos didácticos, ¿sí? Tiene que aprender a diseñar sus sesiones de clase, diseñarlas, es decir, no solamente que hacerlo como un karaoke con el PowerPoint y estar repitiendo, sino realmente diseñar actividades de aprendizaje y tiene que modificar sus estructuras de evaluación también, tiene que modificar cómo ratifica, cómo confirma que el alumno realmente ha aprendido. Mientras no pueda hacer eso, sí, estamos haciendo lo que hace 50 años. Algunas universidades se lo han cuestionado, otras no tienen la menor intención de cuestionárselo, pero tiene que ver con esa parte de o evolucionas o desapareces. Es por ahí ese planteamiento de que están condenadas a desaparecer. Sí, si siguen haciendo lo que han estado haciendo por los últimos 50 años o más, sí van a desaparecer, es decir, no va a haber respuesta para ello. Y, por ejemplo, ahí mi hermano ahorita está en una universidad de Australia y me gusta ver sus clases de repente. Y he visto que muchas de sus clases, bueno, como son en línea, sí, en México, muchas clases son grabadas
y así son para todos, Sí, grabadas y luego hay una sesión completa de 1 o 2 horas dudas, de puras dudas, preguntas. sí, ¿Qué claro. opina de este sistema donde no hay una interacción al momento? ¿Qué Que, implica? sí, que tienes que saber qué preguntar en su momento. Es decir, el alumno tiene que aprender a saber qué preguntar. Y que la parte de la exposición se reduce, es lo mismo que leer, es lo mismo que estudiar por tu cuenta, es exactamente igual. Nada más que ahora escuchas o ves el ejemplo, o ves que explica, pero si no hay la actitud al aprendizaje o la disposición al aprendizaje, y si no hay seguimiento con esta cuestión de dudas y preguntas, pues es como leer un libro, es lo mismo que leer un libro si lo lees con ganas, ¿no? Yo creo que se puede, sin embargo, creo que en el diseño siempre debería estar implícita la parte activa. Es decir, yo puedo poner el video de mi clase, pero tengo que dejarles una actividad que les permita ligar lo que yo dije en la clase y los permita vincular con una situación de aprendizaje posible. Si no hago eso, pues es como ver una serie aburrida, ¿no? Digo, si no hay nada de esa parte. Ahora, depende cómo se presente, ¿no? También por ahí hay un profesor de física que hace cosas impresionantes. No sé si te has visto los videos donde está viendo la cuestión del péndulo y deja caer una bola enorme, luego se pone y la bola le llega aquí y todo eso, Sí, luego sale con un triciclo y no sé qué está demostrando con eso. Realmente es una forma de jalar la atención de los alumnos, que realmente te confieso que no estoy tan de acuerdo, porque tampoco somos payasos, ¿no? Digo, no somos entretenedores de estudiantes, ¿sí? Y el sí. estudiante tiene que tener esa motivación para aprender. Si no la tiene, está frito. Sí, y por ejemplo, yo creo que en preparatoria fue donde más observé esto, porque yo estudié la prepa en el TEC, en Tampico, es una prepa muy chiquita, mi salón era de 30 personas o menos, y fue, o sea, los 3 años de la prepa, y y yo creo que como el 60% de mi salón no ponía atención, copiaba y bueno, usaba estas aplicaciones del MADXL, creo que así se llama, donde te dan la respuesta automática y realmente pues no aprendieron casi nada. Pero habían alumnos que la atención la tenían todo el tiempo en el maestro o la maestra y siempre querían aprender. Y incluso aunque la clase estuviera aburrida, ellos estaban ahí aprendiendo. ¿Cómo, cómo es que podemos hacer que la clase donde el 60% no tiene interés alguno de aprender? O sea, ¿Cuál, ¿Por qué una persona tiene tantas ganas de aprender y la otra no? Tiene que ver con la motivación, lo vimos un poco en clase ahora. Sí, o sea, pero un Este, 60%. claro. Mira, la cuestión actitudinal es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el alumno como en el profesor. Sí, porque así como algunos alumnos hacen como que aprenden, algunos profesores hacen como que enseñan. Sí, Sí, o también ese asunto de que los alumnos aprenden a pesar de la escuela. Sí, pues, porque tiene que ver con esa motivación otra vez. En ese proceso de motivacional de uno, actitudinal de un profesor o de un grupo de alumnos, se determina mucho el éxito o no de la experiencia que estén viviendo. Yo como profesor me convierto en diseñador de experiencias de aprendizaje. Sí, y realmente lamento mucho no haber podido darles clase presencialmente, porque siempre hay una experiencia viva posible, hacer un ejercicio, hacer una actividad, algo que vincule, algo que lo rete. Por eso hemos estado trabajando en los últimos años en el TEC en aprendizaje basado en retos o el aprendizaje por retos o bloques donde hay un reto posible vinculado con la realidad. Porque descubrimos que en la práctica, y no porque no se supiera, sino porque lo pudimos ver en la práctica con semana I, con semestre I, donde los alumnos se vinculaban más con los contenidos en la medida en que eran significativos para ellos. El reto que tiene un profesor que tiene el 60% de alumnos desmotivados es el diseñar actividades de aprendizaje que les permita involucrar a todo el grupo, sí, que le permita hacer que este aprendizaje sea significativo para todo el grupo. Cuando decimos significativo, estamos diciendo que tenga sentido para su vida. Si yo les pongo una serie de problemas a mis alumnos que no tienen ninguna relación con la realidad, pues les va a valer totalmente, no les importa, ¿no? Pero de repente les acudo con un problema que es muy real o que está sucediendo en este momento. Yo me acuerdo mucho
hace ya algunos años, creo que ahora hubo un accidente otra vez con un submarino. Hace ya algunos años hubo un accidente donde un submarino quedó sumergido y no sabían cómo sacarlo a flote. Y un amigo que trabaja con la cuestión de hidráulica y todo esto en el área de ingeniería, se le ocurrió poner un reto y les llevó datos, les llevó información real a los alumnos y fue el grupo más motivado para querer saber sobre los asuntos de fluidos, sí, o de hidráulica en el TEC. No había otro que estuviera tan metido y quisiera saber, investigaran, trajeron, inventaron, buscaron, probaron las posibilidades, pero estaba vinculado con una situación de realidad. Creo que ese es el punto fundamental. En el semestre I, que es uno de los precursores finalmente del modelo, de las experiencias del modelo, yo me encontré con fenómenos interesantísimos. Alumnos que estaban condenados a ser dados de baja por mala escolaridad, entran al semestre I y de ser totalmente apáticos se convierten en el líder del equipo, ¿sí? Y sus calificaciones se van, pero a una diferencia sustancial. Pero encontrar un sentido cuando los entrevisto, si dicen, bueno, es que es la primera vez que tengo ganas de aprender. Eso es conmovedor, ¿no? O es muy doloroso para un profesor. ¿Cómo es posible que en toda su vida académica, este es el primer semestre que tiene ganas de aprender? Y tiene ganas de aprender porque está vinculado con la realidad, porque los aprendizajes son significativos, tienen sentido para él y son importantes, ¿no? Ese es el reto que tiene el profesor. Ahí es difícil, sí, porque tiene que cambiar el profesor, ¿sí? Y desafortunadamente tenemos a muchos profesores que están ahí por casualidad, es decir, no porque sean profesores, ¿sí? Eso es triste también, Sí. ¿sí? Yo les pregunto frecuentemente en algunas capacitaciones o cursos para profesores, les he preguntado, bueno, ¿por qué te dedicas a la docencia? ¿Sí? ¿Qué te llevó a ser profesor? ¿Por qué eres profesor? Es una cuestión masoquista? ¿Qué pasa contigo, no? ¿Por qué quieres ser profesor? Y las historias que te cuentan, nunca digo que lo hagan en grupo, pero sí individualmente me lo comparten. Ok. Y no, tengo que hablar en grupo porque finalmente puede ser tan diferente que no hay un modelo. Pero son historias conmovedoras, ¿no? Desde el abolengo en la docencia, donde la abuelita fue maestra en una escuela rural y luego, etcétera, etcétera. Y el abuelo no sé qué, y el papá no sé qué, y dos tíos no sé qué cosa, y entonces yo quise ser profesor. Oye, qué belleza. Pero también hay casos que dicen es que no había trabajo de otra cosa. Si yo me gradué de licenciado en economía, no encontré otra cosa, me dieron chance de dar matemáticas y doy matemáticas. ¿Es valioso eso? Pues ya estás ahí, compadre. Entonces decides si quieres seguir o no. Esa es una, ¿sí? Es decir, ¿por qué eres profesor? Y la otra también les pregunto es ¿por qué sigues siendo profesor? ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Porque de profesor, pues no vas a sacar dinero como para vivir una vida de lujos y de placeres, ¿no? Es Sí. muy limitado, el sueldo es muy bajo en los profesores. Entonces, ¿qué te mantiene siendo profesor? Es la segunda pregunta. Realmente los profesores se me han acercado y me han dicho que su vida ha cambiado después de ese taller o de esa actividad donde les pregunté eso, porque finalmente caen en la cuenta del asunto vocacional. O sea, yo soy profesor porque tengo vocación. Y si no la tengo, pues mejor me debo dedicar a otra cosa. No quiere decir que renuncien, pero sí que se lo cuestionen. Sí. Sí, 100%. Y últimamente he estado siguiendo un podcast de un neurocientífico que habla mucho sobre cómo estos hacks, por así decirlo, que digo que es básicamente cómo optimizar tu aprendizaje. Y me llama mucho la atención porque hay cosas muy extrañas que, por ejemplo, habla mucho sobre que la gente que no parpadea significa que está poniendo atención. Y según el neurocientífico, dice que si tú intentas no parpadear mientras estás aprendiendo, vas a poner un poco más de atención, siempre y cuando no te moleste el hecho de no estar parpadeando tanto tiempo. O cosas como mientras estás estudiando para un examen, poner sonidos ambientales, una canción o ruidos de lluvia, por ejemplo, algo que no te desconcentre de fondo toda, todo la sesión de aprendizaje y cuando te vayas a dormir en la noche, poner el mismo sonido. Y eso hace que puedas aprender eso mismo mucho mejor. ¿Cómo estas herramientas podrían entrar a una sesión universitaria, por ejemplo, en el TEC? No, a ver, Ujú. si es
tú dices ya aplicadas, ya propiamente utilizadas. Sí, o sea, O ¿cuál es el proceso donde, donde el TEC puede decir, esto realmente está funcionando, deberíamos aplicarlo en los estudiantes? tendría que estar validado para empezar, ¿no? Sí, Por ahí se han hecho ejercicios muy interesantes. Por ahí, un colega consiguió unas diademas de estas donde hacen registro con respecto a la actividad neuronal. Entonces yo le ayudé a diseñar el experimento para eso, ¿no? Qué tanta atención ponen. Entonces seleccionamos diferentes profesores con diferente estilo de enseñanza-aprendizaje, de enseñanza. Algunos profesores con mucho sentido del humor, otros profesores muy serios, otros que solamente le dan la clase al pizarrón y les poníamos la diadema esa y a los alumnos también. Y sí, había mucha correlación entre los estilos de unos y de otros. Y claro, con la variabilidad que habría haber de los alumnos, y luego empezamos a clasificar alumnos también, alumnos con cierto estilo, alumnos con otro estilo, y se utilizaba y se hacían los registros. Si eso está validado, se puede utilizar, pero tendría que tenerse esa certeza de la validez del asunto. A ver, ¿por qué les ponía música en la clase? Dice, bueno, pues para variar el estímulo. Muy bien, está bien, para variar el estímulo, pero eran las 7 de la mañana. Sí, entonces yo además de variar el estímulo quería estimular con intencionalidad la escucha, sí, la disposición cognitiva y la posibilidad de aprender. Me llamó la atención que casi todos mencionaron la música luego que ponía por ahí. Y era música que no fue seleccionada de ninguna manera intencionada, fue aleatoria y de mi gusto, ¿no? Y fue como un ejercicio que se me ocurrió. buena Sí, música. le, le, le he preguntado a otros profesores y dicen, no, no, yo qué voy a poner, no, no, yo qué voy a poner. Le he preguntado a otros alumnos y dicen, no, es que siempre es bien aburrido porque siempre es lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, está asociado con eso. Cuando terminan mis cursos, cuando los presenciales, les pregunto que qué les pareció el curso. Y siempre me dicen, es que es la primera vez que nos ponen ejercicios de grupo. Para mí son fundamentales. Sí, porque se despierta la parte de reactiva lo neuronal, porque te da posibilidades de tener una mejor disposición, porque desarrollas competencias que son muy distintas a las disciplinares y eso es estimulante también en el alumno. Otra vez es la experiencia. Yo diseño la experiencia, ¿sí? Yo diseño la experiencia y tomo decisiones con respecto a lo que pasa. Mis clases son de 3 horas presenciales. Sí, y hay momentos en que no se quieren ir al final de la clase. Sí, son las 9 y ya es hora de salida y quieren seguirle por ahí con lo que estamos revisando. Pero tiene que ver con lo que se logra estimular en función de la experiencia completa. Claro. Si mi clase no es exposición y un tema y lo digo, bueno, es eso porque tengo que cumplir, pero me interesa más lo que está pasando en el proceso de pensamiento del alumno. Súper, claro que sí. Y como ya de las últimas preguntas, me gustaría plantearle esta gran pregunta. ¿Qué cosas cree que usted ha aportado a un mejor sistema de educación? Uy, pues la verdad es que se va a ir mal, pero muchas. ¿Eh? Adelante. Desde 1990, sí, empecé a trabajar con el aprendizaje basado en problemas en la Escuela de Medicina. Entonces me tocó instalarlo, vamos a decirlo así, o trasladarlo. Se había intentado, cuando surgió la Escuela de Medicina, sí, en el 78, se intentó, no funcionó, se regresó a lo tradicional. A mí me invitan en el 90 y propongo un modelo de formación de profesores, me pongo a estudiar lo que es el método porque no lo conocía. Finalmente, el aprendizaje basado en problemas, Problem-Based Learning, según la Universidad de McMaster en Canadá, McMaster University. Y me fascina el método, ¿no? Me parece muy lógico, finalmente. Eran grupos pequeños, en lugar de ver la clase de anatomía, veían casos, en el caso iban aprendiendo las temáticas de anatomía y las iban integrando, iban el profesor vigilando que revisaran los contenidos. Entonces, realmente era algo que era muy activo. Los alumnos querían que el profesor se parara enfrente a hablar sobre los huesos, pero en lugar de eso les mostraban una radiografía, le traían un hueso roto y le decían, mira, aquí está, ¿qué es lo que se rompió acá? Porque es así, ¿qué hueso es? Y empezaban a trabajar sobre la realidad. Eso fue una ruptura de paradigma seria instalada en nuestro modelo tan tradicional. Eso costó mucho, ¿eh? Costó mucho para los alumnos en el sentido de convencerlos, de inducirlos. Siempre llegaban con ansias de ver sangre, los cirujanos y de todo el sueño así de las series de médicos, las series gringas. Los padres veían que en el currículum no aparecía anatomía. ¿Cómo que no ven anatomía, no?
Entonces ya les explicaba yo que había una cosa que se llamaba estructura y fusión básica, donde veían juntos anatomía, fisiología, histología, todo junto. ¿Sí? Y entonces los padres se quedaban asustados. Bueno, les digo, porque lo que pasa es que la realidad es así. Cuando te llega un paciente, no te llega nada más la anatomía del paciente, te llega la anatomía, la fisiología y la histología, y tienes que hacer un diagnóstico, pero está junto, todo está junto. Entonces me tocó modificar el currículum de la Escuela de Medicina. Luego me tocó también traer las técnicas didácticas acá y armar el modelo de capacitación para técnicas didácticas. Aprendizaje basado en problemas, método de casos, aprendizaje colaborativo y el aprendizaje por proyectos. Y los primeros capacitaciones de eso las di yo, investigué cuáles eran las universidades, mandamos a profesores a formarse en las universidades y regresaron, cosa que fue muy emocionante, muy satisfactorio. Entonces muchos profesores se formaron como expertos en las técnicas didácticas en todos los campos del TEC. Y bueno, lo más reciente es el modelo TEC 21, es decir, es todo este asunto de la estructura por bloques, del modelo de competencias, de la definición de lo que son las evidencias, de lo que está pasando hoy en las concentraciones. Y te digo, ahorita estoy a cargo de 42 concentraciones que se están formando. Una concentración es un semestre completo. Entonces, tengo equipos de profesores que están diseñando eso y yo estoy a cargo de esos diseños, de esa transformación. Entonces, pues es parte de todo eso lo que me ha tocado ir moviendo en el TEC, que lo siento como un privilegio, no lo siento como la gran aportación, sino siento como un privilegio para mí el haber participado en el inicio y estar participando ahora en la implementación. ¿Es perfecto el modelo TEC 21? No. Es una gran innovación, hay una gran serie de cosas que pueden mejorarse, pero definitivamente es una ruptura seria con respecto al modelo tradicional. El otro aporte, perdón, por nada más quiero cerrar eso, es la semana 18. La semana 18 también ha sido un desarrollo mío, tiene toda una intencionalidad así en la instalación del pensamiento reflexivo del alumno, ¿sí? Algo que los norteamericanos ya han llamado scaffolding, donde van como formando un andamiaje de conocimiento conforme van desarrollándose. Bueno, eso es semana 18, que acabamos de tener un premio ahora en diciembre en Reinmayen Education, de un tercer lugar, de 400 cosas que la mayoría iban por tecnología, le dieron un premio a una que tenía que ver con la formación humana más que la tecnología, ¿no? Súper. Te digo, ha sido muy emocionante y sigue siéndolo. Las cosas me han dado muchas libertades que yo ni me imaginaba. Sí, a mí me ha gustado mucho por ejemplo, la semana 18 y esta semana que acabo de terminar, también me gustó bastante. Bueno, yo me inventé la Semana TEC, que se llamaba Semana I, sí. y yo formé el primer comité para darle estructura y a los semestres y también, que ahora van a ser los semestres TEC. ¿Qué hiciste en esta semana? Esta fue de investigación en salud. Está muy bien. Sí. O sea, la disfruté mucho porque o sea, es desarrollar un protocolo de investigación, sí. Yo repliqué un paper que me gustó mucho, Muy que bien. es o sea, cómo potenciar la terapia exposición con un medicamento que es para la tuberculosis y Ok. en dosis bajas y que realmente sí ha tenido o sea, un muy buen efecto realmente, o sea, sí ayuda incluso más que con terapia exposición normal. Y, o sea, le disfruté mucho y me gustó mucho exponerla. Pero Qué padre. sí he notado que, por ejemplo, yo estoy también en el TEC 21 y al principio pues es un bloque en medicina, que o sea, a mí me encantó el bloque de medicina, bueno, los 3 semestres. Sí, sí, Y, sí. y este, Pero así nació, ¿eh? Así nació. No es de TEC 21 nada más. Ya era así antes. sí, Sí, sí. Mi hijo es graduado de Psicología Clínica de la Salud, Andrés Ayala, que ok. va a dar una conferencia ahí un par de semanas precisamente sobre cuestiones de... Él hizo una maestría en neurociencias cognitivas en la Universidad Pues de McMaster. ahorita en No, 3 minutos, ¿no? Lo va a hacer. no creo que... Sí creo que tiene una hoy, pero tiene una Sí. el 17 también, A que es ver la si que vi que la alcanzo a va... la de ahorita.
la va a dar al colegio de psicólogos, la otra. Ok, Pero lo que te iba a decir, él llevó los primeros 3 semestres médicos, ¿sí? ok. Llevando finalmente muy semejante, no crees que cambió mucho, él ya iba de avanzada. Ah, sí. Medicina siempre ha ido de avanzada. Cuando en la primera oportunidad se fue un verano al Hospital Siglo XXI a trabajar con niños con cardiopatías, ¿sí? Con psicólogos que atendían a niños con cardiopatías. Pero se las dio al tú por tú con los médicos porque tenía el bagaje de la información médica. Sí. Luego, cuando hizo las rotaciones, se fue 3 meses a Madrid y en Madrid estuvo atendiendo a jóvenes y adolescentes con problemas de alimentación. Todo lo que tenía que ver con cualquier problema de alimentación iba a parar ahí con ellos en un hospital, el Hospital del Niño Jesús en Madrid. Pero se pudo llevar con los médicos al tú por tú y tiene que ver con ese bagaje que tuvo de medicina, que al principio no les gusta, pero realmente les pone en condiciones de poder estar en esa relación. Sí, sí, o sea, yo creo que el reto es ver, ver cómo te funciona. O sea, Claro. muchos psicólogos, amigos, se salieron porque no aguantaron, no le vieron la función a la Bueno, medicina. Ujú. en particular para el perfil de ustedes como psicólogos de la salud, psicólogos que tienen que ver con cuestiones de salud, es fundamental, la verdad. Y Andrés pues puedes conversar con él, es una prueba de eso y te digo, le fue muy bien en Maastricht, en Holanda hizo la maestría. Igual se sorprendían de todo lo que había hecho ahí los colegas de él, ¿no? Sí, me encantaría ver si por ahí consigo su contacto para a ver si grabo Claro, un episodio con él. estaría Ya, padre. ya tendría toda la familia. Sí, el mayor es normal, ese es ingeniero industrial. Ah, ok, me falta uno. Ni modo. Bueno, nada más, ya nos quedan 10 minutos. Yo he leído, bueno, he leído un poco de Carl Rogers Ujú. y me gustaría saber cómo, o sea, él tiene una perspectiva muy, pues bueno, humanista, ¿no? Y yo creo que se va como al lado más espiritual, más hippioso, Sí, pero positivista, la postura es positivista. sí. Y él hablaba sobre que también era profesor y, o sea, cómo cambiaba sus clases, donde realmente no había casi nada de estructura y los alumnos eran, o sea, los dejaba libres en la clase. Creo que él hasta dejaba de hablar en la clase para que los alumnos hicieran su clase y aprendieran de alguna manera. Claro. No sé si me puede dar su opinión sobre las aportaciones que pudo haber hecho Carl Rogers. Fíjate que Carl Rogers eh, para mí, tiene más aportaciones en educación que en psicología propiamente dicha o en teoría psicológica. Y creo que se queda muy en el nivel de la psicología del yo, lo que por ahí comentamos en algún momento y con una corte así muy positivista. Sin embargo, en la parte del proceso grupal, en la parte de la interacción entre los sujetos en los grupos y la importancia del grupo para el desarrollo de los aprendizajes, aportó bastante. Y creo que muchas de las dinámicas de interacción grupal en el proceso de enseñanza-aprendizaje están sostenidas en experiencias que él tuvo para con sus grupos. El aprendizaje no se da, bueno, voy a tomar un ejemplo. Lo del aprendizaje basado en problemas, el problem-based learning. ¿Sí? Son 8 alumnos, entre 8 y 10 alumnos en círculo y un facilitador, un profesor. Pero es un facilitador. No va a dar la clase, no se va a poner a hablar, ¿sí? Sino plantea el problema. Este es el problema, ¿no? Aquí está el caso, esta es la situación problemática, ¿no? Y lo primero que aparece es el desconcierto en los alumnos. Dice, bueno, ¿qué vamos a decir o qué va a pasar? ¿No? Entonces uno empieza a hablar como perico, pero otro lo sabotea y el facilitador, que tiene una perspectiva de lo grupal, que es una de las aportaciones de Rogers, hace señalamientos también. Dice, a ver, vamos a calmar un poco. ¿Qué es lo que querías decir? ¿Por qué es importante esto que señalaste? ¿Por qué no vamos haciendo notas? Y lo que va haciendo es como darle doble estructura a esas posibilidades de aprender entre todos. Y esos valores, finalmente, o esas posibilidades, creo que son aportaciones sostenidas en su perspectiva.
Creo que por ahí está lo más fuerte. Un sujeto puede aprender y puede enseñar en un proceso de interacción si hay esa actitud, esa disposición al contenido, al aprendizaje. Cuando él se quedaba callado, cuando él dejaba de hablar, no esperaba que se diera, que uno surgiera como emergente nada más a enseñar, sino deseaba que hubiera un momento de caos con la intención finalmente de generar conciencia para que estamos aquí y llamar al orden grupal. Eso es mucho más valioso que gritarle al grupo que se calle. ¿Sí? Otro ejercicio que yo he usado muchísimo en mis grupos y en las capacitaciones a los profesores tiene que ver con pedirles a tomar un acuerdo con el grupo. Es un acuerdo grupal. Si sale del grupo va a funcionar. Entonces les digo que si hay una discusión o un trabajo entre grupos y quiero que se callen, voy a levantar la mano. Y les pido que cuando me vean hacer eso, guarden silencio y se levanten la mano. Y si alguien no me ve a mí, pero ve a otros compañeros que levantan la mano, ya saben que deben guardar silencio. Y yo he callado, así, he hecho que guardaran silencio hasta 1,400 profesores ahí en el gimnasio del TEC. Sí, sí. Y para mí fue una maravilla estar en medio, en el escenario, en el estrado, finalmente, y pedirles que se callaran cuando estaban discutiendo en grupos, levantando la mano, y hacer que guardaran silencio los 1,400 profesores. Bueno, tiene que ver con lo grupal y con la conciencia de lo grupal en los acuerdos. Eh, nomás te pongo este ejemplo rápido. Di un curso sobre el profesor como asesor en una de las prepas, en la prepa Cumbres, hace mucho, y una maestra me decía, "Ay, por favor, eso no va a funcionar, ¿no? Mis alumnos son unos salvajes, ¿no? Yo les hago eso y les pido que levanten la mano, pues se les va a olvidar, no sé qué, pero sí, la maestra me dijo eso. El siguiente viernes fui a dar otra parte del curso, estaba yendo los viernes a Cumbres, y se me acercó la maestra en el receso y me dice, ¿qué quiero hablar con usted? Digo, sí, cómo no, dígame. Dice, lo que pasa es que usted nos enseñó el ejercicio de guardar silencio, levantar la mano y todo eso, ¿sí? Lo hice en clase. Digo, vamos, qué bueno, ¿no? Dice, no, 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 dice, espere. Lo que pasa es que lo hice en clase una vez y luego ya se me olvidó. Y en algún momento en que estaba en mi grupo de lo más desordenado, una alumna levantó la mano y todos empezaron a levantar la mano. Sí, dice, me tuve que salir del salón porque me puse a llorar, dice la maestra. Sí. Sin embargo, es otra vez el poder del grupo, si es el poder del acuerdo grupal. Tiene más peso eso a que la maestra les diga, cállense, guarden silencio, no estén gritando. Eso no tiene peso. Tiene peso otra vez eso, que es uno de los aportes, perdón, nada más para cerrar, Sí, de Roy en sus observaciones. Te digo que yo descubrí en él tardíamente escritos de educación muy interesantes. sí. Bueno, pues muchas gracias por venir aquí a conversar conmigo. Lo aprecio muchísimo y a ver si en algún futuro podemos hacer otra conversación. Encantado. Muchas gracias a ti y seguimos platicando. Muchas gracias. Sí. Adiós. Hasta luego.